Bueno, hay momentos donde sí que uno necesita oración para predicar la palabra, porque hay temas que lo ameritan, hay temas muy complicados. Y hoy tenemos que hablar de la venida de Cristo, ¿sí o no? Pero acuérdense que la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 que está establecido para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces mueren? Eso descarta la reencarnación y un poco de cosas raras que existen en algunas religiones orientales, ¿sí, no? Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y dice que Cristo vendrá otra vez, pero sin relación con el pecado. La primera vez, ¿a qué vino? A morir por nuestros pecados. O sea, Él se encarna. ¿Y el objetivo dónde era? La cruz. O sea, todo en Jesús es importante, todo. Su eternidad, su encarnación, su nacimiento, su vida sin pecado, su resurrección, su ascensión a los cielos, su ministerio terrenal, su ministerio celestial. Pero central en todo esto es la cruz. La cruz es fundamental. El apóstol Pablo llegó a decirlo de esta manera: y me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, si algo he de predicar es a Jesucristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo. ¿Cristo para qué muere en la cruz? Romanos capítulo 4, vamos a hacer un repaso, porque tengo que presentar a Jesús como juez hoy. Y no es un tema fácil. Romanos 4, versículo 25. Él fue entregado por nuestras ¿qué? O sea, ¿para qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Esto es claro, primero a los Corintios 15. Primero a los Corintios 15. Versículo 3. Dice la Biblia: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió porque usted y yo éramos ¿qué? Pecadores. Y la única manera de salvarnos era ¿qué? Morir. Como dice, creo que John Stone, Él sufrió la muerte que no merecía, para que yo pueda vivir la vida que tampoco merecía. Él no merecía morir y yo no merecía vivir, pero Él pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Ahora la pregunta que quiero hacerles: ¿por cuáles pecados? Listo. Imaginémonos que yo soy un juez. Imaginémonos que Diego es un ladrón de billeteras. Solo imaginémonos. No voy a ser ladrón de billeteras. Listo, pero suponiendo que Diego es ladrón de billeteras, entonces yo lo voy a juzgar por el robo de billeteras. Estaría bien que yo le dijera: bueno, Diego, hoy es día de misericordia y lo voy a perdonar por las billeteras que robó en el pasado, por las billeteras que robó hoy, y también te perdono por las billeteras que vas a robar. ¿Creen que eso lo hace un buen juez? Porque todos nosotros decimos: Él nos perdonó los pecados presentes, pasados y futuros. Entonces parece
que al decir que Él nos perdonó los pasados futuros, nos excusamos ¿para qué? Para seguir pecando. Si yo le muestro por la Biblia que los pecados futuros son de otra manera, no es que la cruz no sea suficiente para perdonar. Pero primero miremos Romanos, porque yo quiero que a usted le quede claro algo. Romanos capítulo 3. Versículo 23. Por cuanto algunos pecaron, ¿sí? ¿Cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos están destituidos? Todos. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, Dios puso a Jesús para castigarlo y descargar su ira en Él. Eso significa propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Qué? ¿Cuáles pecados? Pasados. ¿Cuáles pecados? Los pasados. Jaime, ¿cuáles pecados? Quiero que esto quede claro, porque es que nos justificamos el pecado futuro, y a veces planeamos pecar en el futuro porque nos hemos metido en el corazón, en la cabeza, que Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué? Futuros. Hago una pregunta. Volvamos al juez y al ladrón de billeteras. Si yo le digo a Diego como juez que le perdono todos los billeteras que va a robar en el futuro, ¿eso no lo mueve a él y no lo justifica a seguir robando billeteras? Pregunta, ¿no? O sea, yo quiero que a usted le quede claro esto, porque la Biblia da un tema que poco se encuentra información. Parece que los pastores le huimos a este tema porque es un poco difícil, y es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos comparecerán ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Y qué es un tribunal? Un lugar donde se hace ¿qué? Juicio, justicia, y se dicta sentencia. Y no está hablando aquí de los impíos, porque tengo que hablar de que es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Venga, pastor, pero los que están en Cristo no hay condenación para ellos. Claro, no hay condenación. ¿Quién condenará a los escogidos? Nadie los puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Eso dice Romanos capítulo 8. Pero entonces, ¿por qué compareceremos? ¿Por qué la Biblia dice que todos daremos cuenta del vecino? ¿Han leído ese versículo? Oliver, usted dará cuenta del vecino. Usted va a dar cuenta por Marco, ¿sí? ¿Quién dará cuenta por quién? Cada uno dará cuenta de sí. Ya les voy a llevar esos versículos, porque a veces justificamos nuestros pecados y falta temor de Dios, porque nosotros pensamos que cuando llegue Cristo, listo, ya todos nuestros pecados fueron echados al mar. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Todos? ¿O los pasados? Porque para los pecados presentes y futuros hay una provisión también en la cruz, pero eso requiere confesión. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado. Aquí todavía no es juez,
abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Cuáles pecados? Los que cometemos cuando ya tenemos conocimiento de ¿qué? De la verdad. Antes éramos ¿qué? Ignorantes. Hechos. Versículo 30, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, hubo un tiempo en que nosotros estábamos ¿qué? En ignorancia. Y cuando nosotros nos llega la luz de Cristo, somos perdonados. Cuando Dios por su gracia revela a su Hijo en nosotros, perdona nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los de la ignorancia. Ahora la pregunta es, ¿y los pecados cuando ya tenemos el conocimiento? Hebreos. Perdone que los lleve a tantos textos, por favor, pero es necesario para poder unir todo este capítulo 10. 10:26. Hebreos, ¿a quién fue escrito? ¿A los impíos o a cristianos hebreos? A cristianos hebreos. ¿Qué dice acá? Después de decir mantengámonos firmes sin fluctuar, no dejen de congregarse, y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? Entre más se acerca el día, más deberemos congregarnos, más afirmarnos en el Señor, más tener comunión para poder que nuestros hermanos nos ayuden en este caminar con el Señor, ¿sí o no? Versículo 26, después de todo lo que les he dicho que dice Hebreos, porque si pecáramos, ¿qué? Voluntariamente, después de haber conocido la verdad. ¿Quiénes han conocido la verdad? Nosotros, los creyentes. Usted no le puede pedir, no le puede decir a un impío, usted ahorita que conoce la verdad, ¿cuál verdad? Si para ellos Jesús no es la verdad, para nosotros sí. Para nosotros Jesús es la verdad, la palabra es verdad, el Espíritu es verdad. ¿Sí o no? Pero si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad, o sea que en los tiempos de nuestra ignorancia Dios los perdona. Ahora que conocemos la verdad y tenemos la luz, tenemos responsabilidad, hermanos. ¿O no tenemos responsabilidad? Mírenme. Yo sé que este tema a veces es como un poco nuevo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque busque en internet, por allá en YouTube. ¿YouTube? ¿O to you? Bueno, en esa cosita el loquito rojo. Y ponga ahí el tribunal de Cristo. Y va a encontrar pocos pastores que tratan este tema, hermano. Porque, o sea, esto mete miedo. ¿Sabe por qué? Porque uno no quisiera decir una herejía. Es que Cristo me perdonó. Para mí no hay condenación. Y es verdad. Pero la otra verdad es que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora sí miremos Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Aquí nos está diciendo que nosotros no somos jueces de nada, ni de nadie. Vámonos desde el 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor.
Romanos 14:6. Y el que no lo hace para el Señor, no lo hace. El que come, ¿para quién come? O sea, ¿cuánto usted ha pensado que come para el Señor? Es que usted ya es cristiano. Usted ha dicho que Jesucristo es su Señor. Y ya nadie vive ni muere para sí. Usted no vive para usted, dígame. Amén. Si usted come o bebe o hace cualquier otra cosa, hágalo para la gloria de Dios. Amén. Usted ya no hace nada para usted. Usted ya no vive para satisfacerse. Usted vive para agradar a Cristo. Amén. Bueno, un amén, un amencito. Amén. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ese versículo es clave. ¿Quién vive para sí aquí? Ninguno de nosotros vive para sí. Usted ya no vive para usted, ¿o sí? Ay, ¿por qué se ofende tan fácil? Ay, no me saludó. Usted se ofende. ¿Sabe por qué se ofende tan fácil? Porque usted está viviendo para usted. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre él. Y a usted no lo miran. Y ya pues, se le acabó el mundo. No quiere decir que usted está viviendo mucho para usted. Pero no somos tan orgullosos. Bueno, vemos así porque tengo que llegar al tribunal de Cristo. Pues si vivimos, no, versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿quién es de aquí de Cristo? Amén. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Amén. ¿Cuántos viven para Cristo? Amén. Todo lo que hacen de palabra, de hecho, lo hacen para quién. ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Se visten para Cristo? ¿Seguro? ¿Y el pantalón tan apretado? ¿Para Cristo se viste? Bueno, pastor, usted a veces ¿qué, hermano? Palabra de Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué murió y resucitó? Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. ¿Quién va a dar cuenta de quién? ¿Cada uno va a dar cuenta a Dios de qué? Ah, pero nosotros tenemos que poner cuidado cómo estamos, ¿qué? Caminando. Porque los tiempos de nuestra ignorancia fueron pasados por altos. Pero es que ya hemos conocido la verdad. Y todos los cristianos, sin excepción, hermanos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer ante el tribunal de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Dar cuentas. Venga, joven, ¿qué hizo con su vida? No, pues, Señor, yo seguí el ejemplo de Sansón. ¿Cuál fue el ejemplo de Sansón? No, toda filistea que yo veía bonita me la enamoraba. Ah, zángano. ¿Vamos a dar cuentas, sí o no? ¿Vamos a dar cuentas? ¿Dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Cuándo? En un futuro. ¿En dónde? Ante el tribunal de Cristo.
Ay, no, pastor, yo pensé que el juicio era para los impíos. Sí, hay un juicio para los impíos. Esto es claro en la Biblia. No, la sentencia a ellos será malditos al fuego eterno. O sea, yo sé que este tema es muy oscuro. Solo hay 2 versículos que hablan del tribunal de Cristo. Solo hay 2. Los 2 los habla Pablo. Y no hay mucha claridad. Pero esto no dice que aunque no haya claridad, no sea verdad que todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener que darle cuenta de lo que hemos hecho. Y ya les voy a mostrar que sí, la Biblia dice que vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso sí lo dice la Biblia. Porque acuérdense de lo que hablamos la semana pasada. Y mientras Cristo viene, ¿qué? ¿Cómo tenemos que vivir? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el pasaje que leyeron ahorita de Efraín y Diego habla de la venida de Cristo. Y dice que cuando Cristo venga, todo va a ser ¿qué? Deshecho. Y que todo lo que vemos ahorita ha sido reservado ¿para qué? Para el fuego. Y los elementos ardiendo serán desechos. Dice, y si todo esto va a ser quemado, ¿cómo no deberíamos vivir nosotros? En una manera ¿qué? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Santa y piadosamente. ¿Por qué nos manda la Biblia a vivir así? Porque algún día compareceremos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos, ¿para qué? Para recibir un reino. Pero mientras él se fue, dejó algunos siervos. Y a cada uno le dio ciertas cosas. Pero llegó el tiempo en que aquel hombre, el Señor, vino. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Tomarle cuenta ¿a quiénes? A sus siervos. El Señor no va a tomar cuentas. Diga amén y haga así. Esta expresión dice mucho, ¿no? Cuando uno le da miedo, ¿qué hace? Pero a veces no temblamos. Y yo creo que a veces, por eso es que no vivimos como tenemos que vivir, porque nos falta temor. Y la excusa es que no, él ya pasó por alto, ¿qué? Todos mis pecados, sí, los de la ignorancia. Ahora tienes el conocimiento, ¿qué? De la verdad. Y ahorita pecamos, ¿qué? Cuando pecamos, ¿cómo pecamos? Voluntariamente. ¿A quién le ponen un revólver para mentir? ¿A qué cristiano le ponen un revólver para mirar lo que no tiene que mirar, para escuchar lo que no tiene que escuchar, para coger lo que no tiene que coger? Cuando nosotros pecamos, ¿cómo pecamos? Voluntariamente. Y si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificios por los pecados. ¿Qué queda? Una horrenda expectación ¿de qué? De juicio. Ah, no, pastor, eso es para los impíos. Llega el versículo 30, solamente uno. Ayúdame ahí con el versículo Hebreos 10:30. Uno que me ayude a leerlo, porque no quiero que me pierdan Romanos 14. Uno nomás. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿El Señor juzgará a quién? ¿A quién? ¿Y quién es su pueblo?
Israel. Cuando nos conviene, Israel es el pueblo. Y cuando cuando no nos conviene, ¿quién es el pueblo de Dios? Israel. Y cuando nos conviene, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Marco Witt, Marco Barriento y por ahí cantaron: somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué somos? El pueblo de Dios. ¿Y para qué nos llamó? Para anunciar las virtudes de aquel. Pero si somos el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y a quién va a juzgar Dios? O sea que de alguna manera la iglesia sí va a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer ante ese tribunal? Dar cuentas. Me atrevo a especular. Hermano Harold Urbano, ¿qué ejemplo fuiste para tus hijos? Acuérdate que la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Inexcusables. ¿Qué excusa le podemos sacar a Dios si Él lo conoce todo de nosotros? Yo creo que hasta por eso la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima. Aunque nos vamos a pegar nuestra lloradita porque no. Después de ser cristianos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber entendido que Cristo murió por nuestros inmundos y sucios pecados, a veces seguimos caminando en ellos. Y yo sé que este silencio no asusta, me agrada. Porque yo sé que este silencio es decir, es verdad. Tengo que cambiar mi vida, pues. Porque a veces nosotros somos causa de que el nombre del Señor sea blasfemado. Y tenemos que cambiar eso, hermano. Ahorita tenemos que ser causa de que el nombre del Señor sea glorificado. Para que los hombres vean nuestro buen actuar y glorifiquen a Dios. Entonces, la Biblia sí habla de un juicio, pero yo sé que no es un juicio condenatorio. Eso sí está claro porque la Biblia nos enseña que no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie nos puede condenar. La Biblia dice que somos castigados para no ser ¿qué? Condenados. Eso está en 1 Corintios 11. Vamos a ser castigados para no ser ¿qué? Condenados. 1 Corintios 11, debe ser por allá el versículo 31, si no estoy mal. Dice: si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, porque el Señor, el que ama, disciplina y castiga ¿a quiénes? A sus hijos. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. O sea, no vamos a recibir condenación, pero eso no nos quita la verdad también de Cristo, de que vamos a presentar ¿qué? Dar cuentas. No se nos puede olvidar Romanos 14, porque cada uno dará ¿qué? Cuentas al Señor de sí. Dejemos de estar mirando a los demás y fijémonos en nosotros. Como dijo Jesús, a veces para poder quitar la paja del ojo del hermano necesitamos sacar la bigota de nuestro hermano. El pecado mío hace que yo vea el pecado de los demás. Mi falta de arrepentimiento hace que yo vea el pecado de los demás como si fuera más grave que el mío. Ahora vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5 es el otro texto donde aparece el tribunal de Cristo. Son los dos únicos textos. Pastor Daniel, ¿me equivoco? Solo hay dos textos. No son muy claros,
Pero lo que tiene que decir no lo dice. Vamos a estar delante de Cristo y le vamos a dar ¿qué? Cuenta no del vecino, sino de quién, de nosotros. Pablo aquí está hablando de muchas cosas gloriosas. Leamos desde el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué tenemos nosotros? Las arras. ¿Qué son arras? Garantía. Garantía de que se va a cumplir algo, de que se va a pagar algo, de que se va a entregar algo. Dios nos ha dado el Espíritu como garantía ¿de qué? De la salvación. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí? Acuerda que la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Yo sé que algunos de ustedes crecieron en la iglesia pentecostal, que si no hablaba en lengua usted no tenía el Espíritu Santo. Yo llevo 30 y pico años en este camino. Estuve en medio de un pentecostalismo. Nunca hablé en lenguas. Lo quise, lo deseé, me santifiqué, ayuné, vigilé, derramé lágrimas y nunca se me enredó la lengua, nunca. Ahora entendí por la palabra que la Biblia dice que como ríos de agua viva el Espíritu salta en nosotros. Esto dijo el Espíritu que había de morar en los que hablaran en lengua. ¿Se acuerdan que así dice la Biblia? En los que creyesen en Él. Tenemos al Espíritu como garantía. Versículo 6. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cómo tiene que vivir? ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar confiado en el Señor? ¿Cuándo va a estar confiado en su salvación? Si este versículo no habla de la seguridad de la salvación, ¿cuál habla? Nosotros que tenemos las arras del Espíritu vivimos siempre confiados, hermano. Yo confío en que no me perderé. Yo confío en que mi salvación está segura en Cristo Jesús. Pero miren cómo está hablando aquí de la seguridad de la salvación y después nos va a hablar del tribunal de Cristo. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ahí lo que está Pablo diciendo, quisiéramos morir para estar presentes a Cristo. Por eso cuando algún hermano muere, nosotros decimos, pasó a la presencia del Señor. Por este versículo es que nosotros decimos que todo hermano que muere en Cristo, ¿a dónde pasa? A la presencia de Cristo. Por tanto, como nosotros estamos confiados, como nosotros quisiéramos estar ausentes del cuerpo para estar presentes de Cristo, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, ser agradables a Cristo. ¿Cuántos procuran agradar a Cristo aquí? ¿Cuántos procuran con toda su fuerza, con todo su corazón? Como dice el mexicano, ¿cuántos le echan ganas, hermano? Para agradar al Señor. Aquí nos esforzamos para agradar al Señor, ¿sí o no? Porque es necesario que todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Canción que le enseñamos a los niños. Cuidadito, mis manitos lo que toca. En el cielo está el Señor
Él nos mira con amor. Cuidadito mis manitos lo que tocan. Cuidadito mis ojitos lo que miran. En el cielo está el Señor. Él nos mira con amor. Cuidadito mis manitos, mis ojitos. ¿Qué miran? Nosotros procuramos, hermano, ser agradables. Porque cada uno de nosotros sabe que algún día va a estar en la presencia del Señor y dará ¿qué? Bueno, démosle gracias al Señor que cuando Él venga empieza la eternidad, porque usted imagina cuánto tiempo se demoraría. Yo llevo 34 años de ser creyentes, 34 años que sigo perseverando. ¿En qué perseveramos? ¿En qué perseveramos? Isaías 64. ¿En qué perseveramos? Somos perseverantes. ¿En qué hemos perseverado? Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que acordaban de ti en sus caminos, y aquí tú te enojaste porque pecamos. Los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿En qué hemos perseverado? Acá, en pecados. En el pecado. ¿Por cuánto tiempo? Por Por largo tiempo. ¿Sí ve que usted tiene espíritu de perseverancia? ¿Sí ve que usted tiene espíritu de constancia? ¿En qué hemos perseverado? Triste, ¿sí o no? Pero nosotros confiamos en el Señor. Nosotros sabemos que no hay condenación, pero también sabemos que algún día vamos a estar delante de la presencia de Cristo. ¿Y vamos a dar qué? Cuentas de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para allá dice Juan capítulo 12, Evangelio según San Juan 12:31. ¿Qué dice por ahí? ¡Ay, Dios! Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Espera un momentico aquí. Diga San Juan, pero yo sí es Mateo. Yo creo que es Mateo. Mateo 12. Sí, Mateo 12. Pero un momentico les digo. Versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán ¿qué? ¿De qué vamos a dar cuentas? ¿De cuántas palabras ociosas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas, groseras, vulgares, de chisme, de murmuración, de mentira? ¿Cuántas palabras de así permiten salir de nuestra boca? Ninguna palabra corrompida. ¿Cuántas palabras nos permiten decir? ¿Ociosas? ¿Cuántas, hermana Nancy? Pero a veces las decimos. A veces somos ociosos en nuestra manera de hablar. Hermanos, mírenme todos. De toda palabra ociosa, de toda palabra necia daremos ¿qué? Eclesiastés. Once, 9.
Alégrate, joven. Bueno, ese versículo no es para mí. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos. En otras palabras, haga lo que le plazca. ¿Quiere andar desordenadamente? Hágale. Anda en los caminos de su corazón y en los deseos de sus ojos. Pero sepa algo. Pero sépalo. En todas estas cosas. ¿Por qué se metió Salomón ahí? Los juzgará Dios. O sea, vamos a comparecer, vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, vamos a dar cuenta de nuestras palabras ociosas, vamos a dar cuenta de nuestras obras, vamos a dar cuenta si hemos sido bueno o mal testimonio, vamos a dar cuentas, hermano. Ahora no me pregunten, no creo que haya sentencia, pero por lo menos tenemos que expresar nuestro dolor, hermano, al Señor, delante por haberle fallado. Porque aquí a veces no nos duele, ¿o sí? Aquí cuando nos duele, cuando nos descubre. Pero mientras pecamos, felices, comiendo perdices. Pero el día que nos descubre, ahí sí nos cae el mundo encima. ¿O no pasa así? ¿O no pasa en muchas iglesias así? Hermanos y hermanas viviendo en su pecado, haciendo, y el día que los descubren, ahí sí, hermano, se acaba, ahí sí se cae. Pero mientras no lo descubren, ¿cómo sigue viviendo? En sinvergüenza, sinvergüencería, diría alguien, en su pecado. Entonces, hermanos, miren, uno dice, ay no, este tema no es para que tenga miedo. Sí, este tema es para que usted tenga miedo. Sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. No es que temor es reverencia, no, temor es miedo. ¿No dice la Biblia, horrenda cosas caer en manos del Dios vivo? ¿No dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor? ¿Creen que no debemos tener miedo? ¿Por qué Dios permitió que en el Sinaí los hebreos escucharan su voz y vieran el fuego y el temblor del monte? Para que temieran. ¿Y para que temieran? ¿Para qué? Éxodo 20:20. Mírenlo, por favor. De alguna manera si quiero provocar temor. De alguna manera si quiero que usted tema a Dios, le tenga miedo a Dios. Acuérdense que hemos enseñado que en Apocalipsis hay dos figuras, un cordero y un dragón. ¿Quién es el dragón? El maligno. ¿Quién es el cordero? Jesús. ¿Y quién mete más miedo? El cordero. Los hombres pedían que se les cayera una montaña encima para ser librados ¿de qué? De la ira del cordero. O sea, el cordero mete miedo. Éxodo 20:20, Diego, fuerte. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que su temor esté delante de vosotros, ¿para que qué? O sea, el temor a Dios es para que nosotros nos apartemos de los pecados. El saber que algún día vamos a dar cuentas a Él es para que temamos. Y es para que nos apartemos de los pecados. Es para que una vez renunciemos a lo oculto y vergonzoso. Como dice la Escritura, hay cosas ocultas y vergonzosas. Bueno, es que usted, lo vergonzoso no lo hace público. Lo vergonzoso, ¿dónde lo hacemos? En oculto. Y la Biblia nos manda a renunciar a esas cosas. Proverbios 16, creo que es 4 y 5. No, el 6, leamos.
Diego, 16:6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, necesitamos tener miedo, ¿para qué? Para apartarnos del pecado, ¿no? Pero a veces, ay no, es que nuestro Cristo es tan lindo. ¿Usted alguna vez se ha imaginado a Jesús cuando entró al templo? ¿Se ha imaginado? Porque tenemos imaginación para cuando sanó al enfermo, para cuando tocó al leproso, para cuando le dijo a la mujer que tocó el manto, tu fe te ha salvado. Y a eso sí nos lo imaginamos. Pero cuando entró al templo, ¿se acuerdan que dice la Biblia que Jesús se hizo? Un azote de cuerdas. ¿Usted se imaginaba a Jesús con un azote? ¿Y para qué es un azote? Para azotar. ¿Sí o no? Y derribaba la mesa de los campistas, las volcaba. Y les decía: generación mala, ¿quién les enseñó? Ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y Jesús estaba ¿qué? O sea, la palabra es enojado. La palabra lo describe como un celo por la casa del Señor. Nosotros sabemos que la diferencia del enojo de Cristo al enojo nuestro es diferente, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero el enojo de Cristo es un enojo ¿qué? Santo y perfecto. El enojo mío es pecaminoso. El enojo suyo es ¿cómo es? Pecaminoso. El enojo de Cristo es santo. Y Él se enojó con justa razón. Lo leímos ahorita en Isaías 64. ¿Por qué se enojó el Señor? Porque pecamos. ¿Qué provoca el pecado de nosotros en Dios? Enojo. Si no fuera por la intercesión de Cristo, hermano. Porque ¿qué hace Cristo todos los días? Interceder. ¿Saben qué es interceder, no? Pararse delante de Dios para que el juicio no caiga sobre el pecador. Eso es Él intercediendo por nosotros. Si no fuera por la intercesión de Cristo, hace rato la ira de Dios nos hubiera destruido. Y que Cristo constantemente le recuerda al Padre: sí, pecó, pero ¿yo qué? Pagué por él. La ira que él merece, yo la cargué en la cruz. Eso es interceder, ¿sí sabía, no? Usted piensa que interceder es: Señor, ten misericordia ahora y ver, Señor. No, interceder es recordarle constantemente al Padre que Él pagó por nuestros pecados. Pero nosotros pecamos y Él se enoja. Y nosotros hemos pensado que no vamos a dar cuenta. Y por eso pecamos tan fresco. Parecemos al príncipe de Bel-Air, que decía fresco, yo no sé por qué. Pero a veces andamos frescos en la vida. Y hacemos lo que hacemos. Y parece que Dios no nos va a llamar a cuentas. Entonces, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sé que no vamos a comparecer para ser condenados, porque la Biblia dice que no vamos a recibir condenación. Pero que no vamos a recibir condenación no quiere decir que no vamos a dar cuentas. Sí vamos a dar cuentas. Amén. Entonces tenemos el tribunal de Cristo y también tenemos otro, el gran trono blanco. ¿Y quiénes van a comparecer ante el trono blanco? Los impíos. ¿Y quién los va a juzgar? Cristo. Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Versículo 22.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos lo honren como han honrado al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Quién tiene todo el juicio? ¿A quién se le dio todo el juicio? Al Hijo. Hechos capítulo 10. Versículo 39. Diga, ninguna predicación de los apóstoles dejaron de nombrar la cruz. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Hechos 10, 39, ¿lo tienen? Perdonen que vaya rápido porque tengo muchos versículos. En la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, hermanos. Dios nos mandó que predicásemos, no solo que él es el Salvador, no solamente que él es el Señor, sino que nos mandó que predicásemos que él es el ¿qué? El juez. Tragamos grueso. O ya ni eso. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Timoteo, por favor. Lo leímos ahorita, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Juicio, juez, trono, sentencia. Y esto es terrible, porque la Biblia sí nos habla de la sentencia que el Señor le va a dar a los impíos. Les dirá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos van a ser juzgados. Dice la Biblia que van a ser abiertos ¿qué? Sus libros. Y es en ese libro que están escritos. Ese es el libro de las obras. Cuando usted lee Apocalipsis 20, habla de dos libros que se van a abrir. El libro de las obras, y parece que hay un libro para cada uno, y el libro de la vida. Se va a abrir el libro de la vida. Y van a ser juzgados los muertos por lo que hay en ¿qué? En los libros. Pero se va a ver el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, su parte será en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Allí será el lloro y el crujir. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios. El mayor motivo de gratitud de cada cristiano, ¿cuál es? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de este cuerpo de pecado y de muerte, hermano. El mayor motivo de gratitud del cristiano: sí, alimentos, gloria a Dios. Sí, tienes un techo, gloria a Dios. Sí, tienes un trabajo, gloria a Dios. Da gracias por todo, pero tienes que dar gracias a Dios todos los días por la provisión que hizo en Cristo Jesús para que yo tenga vida eterna, hermano. Dele gracias a Dios porque el Hijo tomó la decisión de entregarse a sí mismo por nosotros,
para que nosotros no recibamos la condenación que va a recibir el mundo. Él es el juez de vivos y muertos. La iglesia ante el tribunal de Cristo, los impíos ante el gran trono blanco. La iglesia será castigada para no ser condenada, pero los impíos serán sentenciados a una eternidad sin Cristo, por cuanto no creyeron al Evangelio ni obedecieron. Serán excluidos eternamente de la presencia de Cristo. ¿Qué será más tormentoso? El infierno. Entonces, hay un juicio para la iglesia, porque vamos a comparecer ante Jesús. Vamos a dar cuenta de nosotros, de cada cosa que hayamos hecho, y los impíos van a comparecer ante el trono blanco. ¿Amén? Bueno, ¿cuál será la parte de la iglesia en el trono? ¿Qué haremos nosotros mientras estén en el juicio de los impíos? ¿En dónde estará la iglesia? ¿Se los muestro con un solo versículo? Ahora vamos para la otra mano. O me invita a tomar un café y pastor, ¿cuál es el versículo ese aquí? Dice, ¿dónde va a estar la iglesia mientras esté en el juicio? ¿Lo decimos de una vez? Bueno, Corintios, en su primera epístola, capítulo 6. En una de las cartas de Apocalipsis dice: el que venciere, haré que se siente conmigo. ¿En dónde? En el trono. Capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No saben que los santos han de juzgar? ¿A quién? ¿Qué va a hacer los santos en el juicio? Juzgar al mundo. Y si el mundo va a ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? Y mira el versículo que sigue. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, ¿cuál va a ser el papel de la iglesia mientras Jesús esté en el trono blanco? Estar con Él. ¿Y qué vamos a hacer? Jueces. Y la iglesia va a juzgar a este mundo. Creo que el mundo se avergonzará, porque la iglesia dice: no, es que yo lo conocía a Él también hacía lo malo. Sí, pero Él fue lavado con la sangre de Cristo, y el testimonio que yo esté ahí en ese juicio va a ser condenatorio para el mundo, hermano, porque igual somos pecadores o no somos pecadores. La diferencia a ellos, a nosotros, ¿cuál es? Que nosotros fuimos lavados en la sangre de Cristo, ellos no. Y si fuimos lavados, ¿cómo estamos? Limpios. Pero es que yo lo conocí a Él. Sí, pero Él fue limpiado, Él fue lavado en la sangre del Cordero. A Él se le fue revelado Jesús. Él recibió el perdón de sus pecados. Tú no. Maldito al fuego eterno. Entonces, en la venida de Cristo va a haber juicio, hermano, porque está establecido para los hombres que mueran. ¿Y después qué? Todos los muertos que están esperando el juicio. ¿Y cuándo serán levantados para el juicio? En su manifestación y en su reino, en su segunda venida. El propósito de este tema es que temamos, es que sepamos que nuestro Dios es fuerte. ¿Se acuerda que cuando vino el que tenía un solo talento y vino a darle cuenta al Señor? ¿Qué dijo el que tenía un solo talento, que no había hecho nada con el talento? ¿Sabía que tú eras qué? Duro. Yo le digo: ¿y si sabía eso?
¿Por qué no hiciste esto y esto? Si sabes que Dios es perdonador, pero también fuego consumidor. ¿Cómo es que dice? Dios es bondadoso, pero también severo. Que nosotros a veces tenemos una sola cara de la tortilla. Por allá dice, Israel fue una torta no volteada. ¿Qué pasa cuando usted está asando la carne para la hamburguesa? ¿Qué tiene que hacer? Voltearla. ¿Por qué? No la voltea a un lado, le va a quedar crudo. Cuando usted prueba la carne medio cruda, nosotros que no estamos acostumbrados, ¿qué es lo que puede pasar? Ganas de trasbocar. Nosotros a veces hemos conocido, no, es que él es bondadoso, sí, pero no te acuerdas del rego que se hizo para entrar a Jerusalén. ¿Sí o no? O sea, Jesús es... Cuando hablamos del carácter del Señor, yo algún día di una serie en la iglesia basada en Juan capítulo 1. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que habita en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y estaba hablando de los atributos de Dios en Cristo y cómo conozco la bondad de Dios por Cristo, cómo conozco el amor de Dios en Cristo, pero también cómo conozco la ira de Dios en Cristo. Porque a veces tenemos un Dios que no lo hemos volteado por el otro lado. Dios amor, pero sí, por eso a veces somos tan flojos para la santidad, hermano. Por eso nos falta esfuerzo para apartarnos del pecado. Entonces el propósito de esta enseñanza es que temamos, porque vamos a dar cuentas. Entonces piense en los pecados acumulados desde que usted es cristiano. Ay, pastor, es que yo los confesé y Él es fiel y justo para limpiarme, perdóname. Listo, sí, claro. Pero ¿quieres seguir pecando? ¿O vamos a cambiar? ¿Vamos a vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados? ¿Vamos a procurar, mientras estemos presentes en el cuerpo, ser agradables? Vamos a procurar tener una buena conciencia, como dice Pablo, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para vivir para Él. Porque yo no quiero comer para mí ya, yo quiero comer para Él. Yo no quiero beber para mí, yo quiero beber para Él. Yo todo lo que haga lo quiero hacer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bondad. Señor, perdóname, porque a veces hay temas muy duros, muy difíciles de compartir, Señor, pero a veces los obviamos por no tener la claridad, Señor. Pero hacemos que la iglesia pierda parte del consejo por nuestro temor, Señor. Que no nos dé miedo, Señor, hablar todo el consejo de Dios. Que no nos dé miedo decirle a la iglesia que ha de comparecer ante la presencia de Cristo. Que cada uno de nosotros dará cuenta del Señor, de nosotros. Por favor, ayúdanos a predicar para que la gente pueda tener temor y apartarse de los pecados. Pon el temor en cada uno de mis hermanos, pon el temor en mí, para que no nos alejemos de ti, para que podamos esforzarnos para vivir como es digno de ti, digno de la vocación a la que nos llamaste. Pon tu temor en nosotros, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a presentar a Cristo de una manera gloriosa, completa y perfecta, Señor. Que no quitemos nada de Cristo, para que nuestros hermanos estén bien alimentados. Y Señor, ayúdanos a entender que tú también has de juzgar a este mundo. Por eso tu palabra dice: les encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y que el saber esto nos lleve a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque es la única opción que tienen los del mundo, Señor, para escapar de tu ira. Que escuchen el Evangelio y lo acepten y lo reciban, Señor. Ayúdanos hoy a temer a ti para caminar en santidad. Y hoy, Señor amado, anunciarle a este mundo que Cristo los ha de juzgar, Señor. Pero que el único medio de salvación y de provisión es la gracia bendita tuya, dada en la cruz del Calvario, Señor. Que no dejemos de predicar,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.